Listo, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 3 que trata sobre Buenas noches, buenas noches. las transformaciones sociales al inicio de la humanidad. Vamos a tratar sobre las dinámicas sociales, el trabajo y el poder de la evolución humana. Entonces, recordemos que a lo largo de nuestra historia, las sociedades humanas siempre han estado en constante cambio, tanto en su forma de organización, su forma de vivir, la forma de producir y su convivencia más que todo. El trabajo, la división social y el poder eran los motores y son los motores de estas transformaciones globales que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, la división social del trabajo surgió cuando las personas comenzaron a especializarse en diferentes actividades, tanto en la agricultura, en la artesanía, en el comercio, ya tenían varias especialidades ya desde esa época. Entonces comenzaron a distribuirse el trabajo. Entonces, esto va a permitir mayor eficiencia, pero también diferencias sociales, porque ahí comienzan las luchas de poderes por saber quién tiene el mejor trabajo y por pequeñas cosas que hasta ahora lo seguimos viviendo. Entonces, la comunidad primitiva al cambio social, esto en las comunidades primitivas el trabajo era colectivo, es decir, todos trabajaban, no existía propiedad privada, no existía, digamos, un líder soberano el que dé órdenes a todo el grupo como un rey, digámoslo así, un emperador, no. Todos compartían en equipo. Obviamente siempre había una persona que resaltaba como líder, pero no los opacaba, por decir al resto. Entonces, con el tiempo, la acumulación de bienes y esto ya provocó la desigualdad y, y con esto el surgimiento de las jerarquías sociales, sobre todo los líderes que comenzaron a forjarse, porque recordemos que algunas personas nacen líderes, entonces esos pequeños líderes de los grupos comenzaron a adueñarse de los clanes, de las tierras, de los productos que ya tenían como grupo constituido. Entonces, ya dio a este cambio social. Entonces la sociedad apareció la primera sociedad matriarcal, que eran los primeros grupos humanos y las mujeres eran las que tenían un papel central. Ellas cuidaban, ellas organizaban, ellas tomaban las decisiones más fundamentales en esa época, en ese periodo de la historia. Entonces estas comunidades se caracterizaban por la cooperación y la igualdad, es decir, todos se hacían por igual, todos tenían la división del trabajo igualitaria, no había, digamos, esos extractos sociales aún con la sociedad matriarcal, es decir, cuando eran dirigidos por mujeres, siempre, por lo general, había una buena toma de decisiones y sobre todo cuidaban que sea equitativo. Entonces, luego llegó la crisis de este matriarcado, sobre todo con el desarrollo de la agricultura. Ya cuando comenzaron a darse cuenta, sobre todo los hombres, que ellos eran los que producían, pues la propiedad privada se desplazó del poder femenino, ya comenzó a tomar el poder los hombres, y entonces así nació la sociedad patriarcal, que hasta ahora es donde se mantiene, es donde los hombres dominaron la producción tanto agrícola como la producción política. Entonces eso se ha mantenido durante este periodo de historia, donde ya cayó el matriarcado, más que todo por la adquisición de la agricultura, porque se dieron cuenta los hombres que producían de mayor manera y a grandes cantidades y comenzaba a sobrar los productos, por digámosle así, producían cebada y por ahí ya dejaban de comer y les sobraba y ya comenzaban a comerciar y por lo general los que comerciaban eran los hombres. Entonces, después de esto apareció el patriarcado, que es hasta donde se concentra el poder político y económico en manos de los hombres. Entonces, esto trajo consigo desigualdades, obviamente, sobre todo desigualdades de género que aún persisten en la actualidad. Recién hemos notado que las mujeres han tomado un punto fuerte en la vida cotidiana, pero antes no lo era así. El hombre era el que prácticamente tenía más derechos, más privilegios. Y eso lo hemos visto hasta hace poco nomás. Si nosotros recordamos eh, en la década de los 70, no yendo muy atrás, 70, 60, no era común que las mujeres estudien.
¿ya? Ahora, por lo general, en el siglo XXI, desde el 2010 al 2025, estudios dicen que las mujeres son las que más se gradúan. Entonces, miren cómo hay un cambio radical en la actualidad. Entonces, volviendo al pasado, la propiedad privada y las clases sociales, cuando la tierra y los bienes empezaron a tener dueños, es decir, esos pequeños líderes que se quedaron con esas tierras, se originaron las clases sociales. Obviamente, los líderes, los que tenían la voz de mando, ellos comenzaron a acumular riquezas, pues, y pues tomaron la clase social alta. Y algunos que, como les decía, ellos acumulaban la riqueza mientras que los trabajadores, que más que todo la mayoría se volvía esclavos o se volvían artesanos, agricultores, ellos se quedaban en el escalafón más abajo, pues eran la clase baja. Entonces ya se dividió desde esa época estas clases sociales, la clase alta y la clase baja. Pero esto sucedió ¿por qué? Porque comenzó a haber mucha población y sobre todo la sobreproducción, había demasiado. Entonces los dueños, los líderes, por ejemplo, es como ahora les ponía un ejemplo de que a veces los líderes se nacen. Una persona, por ejemplo, una que es líder de una va a querer el poder, es decir, yo tengo una idea, acumulemos esto, vendamos esto, pero hay otras personas que no lo van a hacer, solo van a seguirles. Entonces, esos líderes que siempre han existido a lo largo de nuestra trayectoria, pues ese líder se quedó con ese poder y se volvieron la clase social rica, esas personas que eran líderes por naturaleza. Entonces, el trabajo como eje de la sociedad no era solo el medio de subsistencia, sino también era una forma de identidad, era algo de una organización social, ya se era conocido, tú eres el papá del zapatero, tú eres el papá del herrero, etcétera. Ya se conocía por la profesión que tenía, por decirlo así. Entonces, a través de él las personas contribuían al progreso colectivo de esa tribu, de ese pueblo, y luego se van volviendo en los que van progresando, obviamente, se volvían hasta imperios. Entonces, la educación y la transmisión del conocimiento en esa época, en las comunidades primitivas, era práctica, ¿no? Era error, error y aprendo, error, aprendo, ya, porque en ese tiempo no existían profesores, no existían guías, ¿no? Ellos enseñaban prácticamente, los padres enseñaban a los hijos y los hijos también aprendían en base a sus errores, en base a las experiencias. Entonces, esto se transmitía de generación en generación mediante la experiencia y la tradición oral. Entonces esto se ve hasta ahora reflejado. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros, bueno, los que son padres, transmiten los primeros valores a sus hijos, ¿ya? Los cambios económicos, entonces, el paso del trabajo comunitario al privado dio origen al comercio, es decir, ya les pagaban, no obviamente con dinero, sino con intercambio de productos. Por ejemplo, tú eres bueno para hacer vasijas de barrito, pues yo te compro con un saco de cereal y tú me das dos vasijas. Entonces ya había ese sistema de intercambio y creaban esas nuevas formas de producción y se fortalecía sobre todo el poder político. Recordemos que la política siempre ha existido en el ser humano y siempre va a estar presente porque necesitamos líderes, necesitamos a quien seguir. ¿Ya? Entonces el ser humano como un recurso productivo, en ciertas etapas de la historia las personas fueron tratadas como propiedad. Luego ya vamos a ir viendo cómo se surgió la esclavitud, luego la servidumbre y sobre todo la explotación laboral que hasta ahora a veces en algunos países se da. Recordemos que la esclavitud dio origen por las guerras, a veces entre las mismas tribus, en los pueblos primitivos, que estamos hablando de eso. En el río del norte había una tribu y en el río del sur había otra tribu, pues se peleaban y el que ganaba le sometía al otro y se quedaban esos ciudadanos como esclavos. Entonces ya nacían desde esa época. Entonces esto va a mostrar cómo el poder económico más que todo afectaba a la dignidad humana, porque las personas que eran ya luego de la conquista, que eran tratados como esclavos, obviamente no se merecían eso porque al fin y al cabo eran seres humanos mismos.
Entonces surgió la desigualdad, la concentración del poder y riqueza genera esta desigualdad social, sobre todo la discriminación y los conflictos. Estas tensiones siempre impulsan los primeros movimientos de resistencia y cambio. Si nosotros nos damos cuenta, ahí existe un líder que ya se hace arriba de poder, siempre va a haber otra persona que le quiera derrocar, que no esté de acuerdo con las leyes. Es como ahorita. Algunas personas pueden estar de acuerdo con el presidente, otras no pueden estar de acuerdo. Igual, en ese tiempo, unos estaban de acuerdo con su líder, otros no estaban de acuerdo y se peleaban. Entonces, esto impulsaron a las primeras resistencias, a las primeras guerras civiles entre los mismos pueblos. Esto pasaba, es muy común, como vemos, hasta la actualidad. Entonces, las luchas por la igualdad a lo largo del tiempo, hasta ahora se sigue luchando. Distintos grupos luchan por la justicia, luchan por la equidad. Por ejemplo, existen movimientos sociales, el mismo feminismo, pero bien aplicado, obviamente, los derechos humanos y sobre todo el sindicalismo, que fueron grupos que luchaban tal vez por un trabajo digno, por horas bien pagadas, etcétera. Pero esa es eso hay que valorar, la lucha de que ya había desde esas épocas primitivas, ya existía ese querer de lucha de decir, no, necesitamos tener igualdad de condiciones, etcétera, porque siempre ha existido eso. Si una persona tiene el poder, pues siempre otra persona va a querer sucederle. Entonces, el poder y la organización política, el poder surgió como una forma de mantener el orden y dirigir las comunidades. El líder quería quedarse ahí, ya después de que el líder tomó la decisión de quedarse arriba con los productos, por la tierra, pues por lo general le pasaba el poder a sus hijos y eso iba transmitiéndose de generación en generación. Y entonces los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres. Entonces, con el tiempo, a lo largo de los siglos, esto ya se iba estructurando como gobiernos, luego se formaban leyes, jerarquías que regulaban la vida social que la tenemos hasta ahora. Entonces, estas enseñanzas que nos muestra la historia social, la historia muestra que las transformaciones humanas es el resultado de nuestro trabajo, de la organización y de las ideas de cambio, que a veces comienzan con pequeñas luchas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que nada va a permanecer igual, sino que las sociedades, las comunidades van a evolucionar con el esfuerzo colectivo y con el tiempo. Vamos a querer transformarnos, a evolucionar. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que comprender que la evolución del trabajo y del poder nos permite valorar estos derechos, esta igualdad social que tenemos ahora. Recordemos cómo eran las primeras comunidades primitivas. El pueblo conquistado no tenía derechos, se volvían esclavos y ya nosotros ahora en la actualidad tenemos los derechos, aunque nunca vamos a estar de acuerdo, porque a veces les preguntamos a una persona, ¿está de acuerdo? No, otra persona sí. Nunca encontramos ese consenso, pero siempre tenemos que valorar que tenemos mejor vida que tenían nuestros ancestros. Entonces siempre hay que tener en cuenta que el cambio comienza por el cambio de nuestra conciencia y la cooperación entre las personas. Si nosotros logramos esto, pues vamos a mejorar como sociedad. Listo, como debercito, el debercito número 3. Ya tenemos que elaborar un mapa conceptual donde expliquen la transición de la comunidad matriarcal a la sociedad patriarcal. Recuerde que las diapositivas también las tiene subidas en la plataforma y aquí estaba sobre ese tema. Aquí está la sociedad matriarcal, la crisis del matriarcado y la aparición del patriarcado. Entre estas cuatro diapositivas está el deber, o si no lo puede consultar, no hay problema. Ese es el debercito, elaborar un mapa conceptual donde expliquemos la transición del matriarcado al patriarcado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si no finalizamos. Listo, entonces nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana y una excelente noche. Gracias de igual manera.